Muy buenas chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Legend of Murrun y bienvenidos a la mejor guía para guerrero, donde vamos a desvelar la mejor build para hacer de vuestro guerrero un aniquilador. Como estáis viendo en pantalla, fijaros que estoy en la etapa Vacío 297 y fijaros que el boss apenas me hace cosquillas, cómo le baja la vida. Y si tú quieres tener un guerrero así de tocho, escucha con atención porque te voy a desvelar todos los truquitos y cómo tienes que montar tu build para ir avanzando, pues bueno, con total tranquilidad, ir ascendiendo dentro de la clasificación. Os voy a enseñar yo ahora mismo en la clasificación. Pues fijaros, voy poco a poco avanzando. La verdad que me he cambiado a guerrero, he estado probando para poder traer esta guía y la verdad es que me está yendo muy bien. Estoy avanzando con mucha tranquilidad en automático, chicos, súper fácil. Si seguís todas las guías que estamos trayendo al canal, vais a poder avanzar igual o mejor que yo. Bien, chicos, vamos para allá y vamos a hablar un poquito del guerrero. Vamos a ver cómo funciona y vamos a ver cómo hay que montar esta build. Bien, pues si venimos por aquí, ya sabéis que el guerrero, bueno, voy a ir por aquí, os voy a decir la clase que he cogido yo. Ya sabéis que venimos por aquí, aventurero, y después de aventurero tenemos que coger entre mago, arquero o soldado. Cogeríamos soldado y dentro de soldado nos tiraríamos por la rama de guerrero, berserker, frenesí, Ares, ¿vale? Porque la de arriba es un poquito más pocha y un poquito peor. Así que si cogéis guerrero, chicos, tiraros por la de abajo, que es la mejor de las dos. Y que está, la verdad, que bastante bien. De las tres, yo diría que es con la que más cómodo estoy avanzando. Os voy a mostrar todo, como llevo todas las estadísticas, así que no os preocupéis. Vale, pues una vez que agarramos el guerrero y avanzamos hasta, bueno, hasta donde estemos. Pues si estamos, yo ahora mismo estoy en frenesí, pues en frenesí tenemos que ir lo siguiente a ver las habilidades pasivas y ver cómo funciona lo que es el guerrero. El guerrero aquí nos dice introducción, defensa, contraataque, daño de contraataque y ataque. Tenemos que priorizar mucho el contraataque, el daño de contraataque y la defensa, chicos. Sí, como habéis oído, la defensa. ¿Por qué? Por una habilidad pasiva muy importante que vamos a ver a continuación. Si vamos a habilidades pasivas, vamos a ver que tenemos aumenta un 30%, o sea, en un 30%. El contraataque y un 30% el contraataque básico. La siguiente habilidad pasiva que tenemos es aumenta la defensa un 30% adicional. Así que si subimos la defensa con este 30% adicional nos va a dar más defensa. Y ahora veréis el porqué. Aumenta el daño de contraataque un 140%. Y ojito a esta habilidad pasiva, chicos, que aquí está el truquito. Devuelve reflejado un 80% de daño de ataque. Es decir, si nos metemos mucha defensa, aguantamos mucho y encima no solo con nuestros ataques le hacemos daño a los bosses o a los enemigos en el PvP, sino que vamos a empezar a reflejar un 80% de daño del ataque del enemigo. Y si por si eso fuese poco, tenemos por cada 10% de vida perdida, el ataque aumenta un 3%. Entonces nos vamos convirtiendo en auténticos Terminators, en auténticas máquinas de matar, chicos. Y es por eso por lo que estoy avanzando tan fácil. Es súper fácil de comprender, chicos. Os lo voy a enseñar y copiar la build tal cual y vais a volar, literal. Vale, chicos, vamos a las habilidades. Las habilidades, os voy a decir las que estoy llevando yo y cuál otras podéis intercambiar o poner si en caso de que no tengáis las que yo tengo. Yo creo que más o menos estas las tiene todo el mundo. Pero bueno, vamos a mirar un poquito las que llevo yo. Yo por aquí llevo la bomba de oros, lanza monedas de oro que causan, bueno, el daño por ciento. Esto es en función del nivel que lo tengáis, a distancia, y aumentan. Epa, vamos a ver, salimos por aquí, que estábamos dentro del evento. Y aumentan tu propio daño de ataque un 35% durante 5 segundos. Muy importante esta habilidad, que la podéis cambiar. Podéis hacer pruebas, pues por ejemplo con el tornado. A mí me está yendo un poquito mejor con la bomba de oros, pero el tornado también es bastante bueno, chicos. Si tenéis el tornado podéis ir haciendo pruebas y podéis cambiar con la que os funcione mejor. Luego tenemos el golpe dimensional, que lo que hace es lanzar los cactus que causan un daño y que reducen un 20% el ataque de los objetivos. Tenemos que intentar, pues bueno, a los enemigos que no ataquen, desarmarles, para que
intenten pegar lo menos posible y nosotros poquito a poquito ir desgastándoles e ir quitándoles vida, sobre todo en los jefes, chicos, muy importante. También el espera, que es lanza cactus, que causan un daño y reducen un 40% de la velocidad de ataque de los objetivos a su alcance durante 5 segundos. Después vais a ver por qué estas tres son tan importantes. Quedaros con estas tres, chicos, que después os lo voy a comentar. Y yo estoy poniendo el desarmar, rocía agua, que causa un tanto por ciento de daño a distancia y desarma a los objetivos durante 3 segundos. Ya veis que voy bastante defensivo, solamente llevo una habilidad de ataque. Y por supuesto la protección, que causa daño y también te pone un escudo, un 20% de la vida máxima durante 10 segundos. También, si no tenéis el desarmar, podéis poneros, como no, el rejuvenecimiento para curaros, porque también va a hacer daño y encima os vais a ir curando. Así que intercambiar esas dos habilidades, podéis intercambiar esas dos. Por lo demás, pues bueno, también puede estar bastante bien el aturdimiento, que rocía una niebla venenosa que causa daño y aturde a los objetivos a su alcance durante 1,5 segundos. Y pues bueno, de las últimas que están por aquí pueden estar bien, pues esta de aquí, el rayo, que también hace bastante daño. La copia, pues sí, eso ir probando. Pero si vais cambiando estas, que sean por la de ataque, chicos. Ir probando por la de ataque. El resto, más o menos, mantenerlo como lo tenemos y como lo estáis viendo en pantalla. Después, dentro de las mascotas o los compañeros, estamos llevando estas, y os voy a decir el porqué y cuáles pueden ser sustitutas de las mismas. Bien, el guerrero puro, que lo que hace es aumentar el contraataque un 8%. Ya hemos dicho que el contraataque es muy importante en los guerreros y que es fundamental para hacer daño y para ir bajándole la vida a los enemigos. Así que esta va a ser de las mejores mascotas o compañeros que vamos a poder llevar. Después llevamos en lo que es el maestro Kung Fu, que aumenta la regeneración de vida un 40%. También vamos a llevar aumenta el ciervo ángel, que aumenta la reducción de daño un 15%. Ya veis que voy bastante defensivo, bastante defensivo. Vamos a llevar por aquí también el gato príncipe, el gatete, que tras liberar una habilidad activa se hace explosionar al enemigo, causando un 200% de daño. Aquí sí que buscamos un poquitín más de daño. Y por ejemplo yo estoy llevando esta, que aumenta el daño de las habilidades un 60%. Pues bueno, para meterle un poquitín de daño, para no ir tampoco tan defensivo. Vale, ¿cuál podemos llevar o qué otras habilidades, pues bueno, pueden ser buenas para esta clase? Pues podemos llevar, por ejemplo, el espíritu de agua de Ares, que lo que hace es la recuperación de energía de la habilidad activa se acelera un 25%. También podríamos llevar, y son bastante buenas, pues lo que es la extra gallina de cocina, que aumenta el daño de ataque básico un 30%, aunque yo iría más defensivo, más que meterle más habilidades de ataque, yo iría un poquito más defensivo. Esta también es bastante buena, el general de la nieve, no lo tengo, que lo que hace es reducir la velocidad de ataque del enemigo un 15%. Ya veis que es tocarle las narices a los enemigos constantemente con el guerrero. Es muy bueno todo esto porque nos sirve tanto para PvE como para PvP. Y ojo a estas dos mascotas, sobre todo, que son muy buenas. No las tengo, me gustaría desbloquearlas, porque entonces sí que voy a volar con la cuenta. Uno es el perro electrónico, que lo que hace es aumentar el daño del contraataque un 60% y regenera un 1% de la vida perdida por contraataque, chicos. Esta es brutal, es la mejor de todas para el guerrero. Y luego tenemos este de aquí, que es la tortuga genial, que lo que hace es consigue un escudo con el 50% de vida máxima cuando la vida cae por debajo del 30%, enfriamiento 60 segundos. Estas dos son muy buenas, pero sobre todo el perro es la mejor mascota o el mejor compañero que podéis conseguir. Bien, vamos a pasar a ver lo que son las reliquias, porque esto va enlazado con las habilidades. Vamos a ver una por una y cuál tenemos que poner. Yo por aquí llevo la máscara de King Kong, que lo que hace es aumentar el contraataque. Como no, lo que decíamos, tenemos que buscar el aumentar cuanto más daño de contraataque mejor. Así que vamos a poner la máscara de King Kong. Por aquí vamos a llevar siempre el cometa relámpago, que para mí es de esta casilla es la mejor de todas, que lo que hace es invocar rayos que causan un 894% de daño. En la siguiente llevamos el libro de curación. Al ingresar al nivel de jefe se restaura el 5% de la vida perdida cada 10 segundos. Después por aquí vamos a llevar, aumenta el crítico del compañero panda un 23,4%, porque estamos llevando el compañero que es panda, como hemos visto anteriormente. Y después por aquí vamos a llevar la estatua de jaula, que aumenta el efecto de la bomba de Durión, golpe dimensional y espera, chicos. Así que por eso tan importante llevar las habilidades que hemos comentado antes, porque llevando esta reliquia pues lo vamos a potenciar un 30%, que la verdad que está muy bien.
Vale, dicho esto, ¿qué más vamos a buscar? Pues dentro de las estadísticas de los objetos del equipo, de las invocaciones de la lámpara, siempre intentar buscar el contraataque en tanto por ciento, intentar buscar pues el ataque normal también, un poquito porque hay que subirlo, pero siempre intentar buscar sobre todo lo que es el contraataque. Ya veis que en algunas llevo combo porque he estado cambiando, no me han salido de equipos todavía, he estado cambiando del arquero al guerrero y todavía me falta pues ajustar un poquitín, y aún así, fijaros que vamos avanzando sin ningún problema las etapas, mientras que estamos haciendo incluso esta guía. Fijaros cómo va, poco a poco me sobran segundos, me sobra vida, es una pasada esta build, chicos, de verdad, copiarla porque vais a flipar. Vale, y después venimos por aquí a la estatua champiñón, y lo que tenemos que llevar en la estatua champiñón es algo parecido a lo que estáis viendo en pantalla. Tenemos ataque global mejorado, un 11,70%, daño de contraataque, esto es lo que más vamos a tener que buscar, el daño crítico por aquí un poquito, daño a jefes sobre todo, que viene bastante bien para hacer un poquito más de daño a los jefes, y ojo, resistencia crítica, pues para que no nos hagan tanto daño. Pero sobre todo yo aquí buscaría, si os sale defensa en una letra bastante alta, también quedaros la defensa, todo lo que sea daño de contraataque y sobre todo defensa, podéis guardarlo. Yo he guardado alguna que ya tenía de antes y me está funcionando, pero sí que intentaré buscar, pues eso, igual un poquito, hacerme un poquito más tanque, más defensa, porque iremos avanzando y cada vez va a ser más difícil enfrentarte a los diferentes bosses. También ya os digo que me está yendo muy bien en el PvP, de hecho si queréis os voy a enseñar, vamos a venir por aquí. Os voy a enseñar dentro del PvP cómo vamos. Pues bueno, vamos también avanzando ahí en las clasificaciones. Aquí el 197 y en la clasificación de normal, pues en la 180, y poco a poco ya veis que vamos subiendo. Vamos a meternos dentro del top 100 y bastante, o sea, tranquilamente nos vamos a meter ahí de una manera bastante tranquila. Pues esta es más o menos la build que tenéis que llevar con el guerrero, chicos. No sé si me queda algo. Yo os voy a mostrar un poco para que veáis cómo llevo también la montura, porque igual a veces copiáis la build y decís, joder, pues no me funciona exactamente igual, para que veáis cómo la llevo. Tampoco es que vaya súper chetado, o sea, no es que vamos súper rotos el equipo, que llevo un equipo bastante normalito. De hecho, por aquí vamos a ver lo que es el artefacto. Pues el artefacto también lo tenemos en nivel 22, que tampoco es que lo tenga subido un montón, o sea, no le he metido dinero, es cuenta free to play. De hecho, os lo voy a mostrar como siempre hago, para los que no se lo crean. Las tarjetas de privilegios están desactivadas, o sea que, chicos, simplemente copiar la guía y disfrutar. Podéis dejarlo jugando y se va pasando el juego él solito. Disfrutar de la guía, chicos. Y como siempre os digo, tenéis el código del 5% de descuento BlackLOM gracias a Aptoide. Si le queréis meter pasta, pues encima vais a volar más todavía. Os lo dejo en la descripción para que sepáis cómo activarlo. Y ya sabéis, chicos, darle un fuerte like si os ha gustado la guía, sobre todo si os ha servido. Además, dejadme un comentario si os ha servido o no. Y ya sabéis, suscríbete para más contenido de Legend of Murrun. Nos vemos en un siguiente vídeo. ¡Hasta luego!